Joven muy inteligente, pero pesimista, desanimado. Bueno, yo diría que es más que pesimismo, optimismo. Me parece que es un libro inconforme. Creo que es un libro que recoge artículos de los años 2000, que ha sido unos años en que el discurso oficial ha sido de un optimismo desbordante. Yo diría que es un artículo más bien que no es que sea pesimista, más bien creo que es un libro que recoge las virtudes y reconoce todo lo que se ha avanzado en el país en los últimos años, pero que siempre asumió que no era suficiente, que había que pelear y que los que tenemos la suerte de poder reclamar, la suerte de poder fastidiar en algún sentido, ejercer un espíritu crítico. Exactamente. Pero ¿no? Ejercer sin solemnidad, que es la otra cita que también a la que quería hacer referencia, que es la de Montesquieu, ¿no? Que es formidable realmente, que hace referencia a la solemnidad, que suele ser muy frecuente, sobre todo en los análisis políticos, económicos, etcétera, ¿no? La solemnidad es el escudo de la estupidez. Sí, pues creo que es un libro más bien en ese sentido, no es un libro solemne, es un libro que trata se ocupa de cosas que suelen ser muy formalotas, seriotas, y que las encara en un lenguaje, yo diría, accesible, y no por eso light, ¿no? Así que sí, hay un poco de eso, de combate a esa solemnidad que generalmente no solo esconde estupidez, como en la cita de Montesquieu, pero suele esconder banalidades también y decir cosas que realmente no tienen mucha relevancia, ¿no? En realidad, tu libro hace un poco de trampa, Alberto, porque uno lee con este lenguaje ligero, que no es light, que a mí, por ligero yo entiendo fresco, con jerga, con citas, metes mucha cultura popular, además, desde el rock hasta, no sé, libros que lees, y mandas cada concepto que normalmente tus colegas usan libros enteros para explicar, y que yo llego a la tercera página y me siento que me deben faltar neuronas, con una facilidad y una gracia que en realidad hace que sí, que uno se entere de lo que está leyendo y hay una actitud crítica ahí. Y planteas en tu introducción al libro una cosa que a mí me gusta mucho, esta dicotomía entre neoliberalismo y republicanismo, que es que creo que es la preocupación que reúne a todos los artículos que has compilado en esta publicación. Dices que el modelo neoliberal ya cumplió su promesa en el Perú y que más bien nos falta que convertirnos en una república, que eso es la tarea pendiente. Con las estructuras que tenemos ahorita, con este arremedo de partidos políticos que nos gobiernan, ¿cuál es la vía? ¿La puede hacer? ¿La institucionalidad de la que estamos requiriendo va a ser dirigida por la clase política? ¿La tienen que reclamar los ciudadanos? Y pregunto justo por el título de tu libro, ¿no? Que es una república unos ciudadanos sin república, ¿no? Un juego con el título de Flores Galindo. Sí. Creo que efectivamente, ¿no? La ausencia de estos, creo que es algo que no digo aquí ninguna novedad, la ausencia de canales entre Estado y sociedad en el Perú nos pone la cosa un poco cuesta arriba en términos de la construcción de esa estructura institucional más legítima, más republicana, ¿no? Y creo que dependemos mucho, y eso desde luego es un riesgo, dependemos mucho de los líderes, pues, ¿no? Finalmente estamos siempre a la espera de ver quién puede ser ese líder institucionalista, lo cual es una suerte de oxímoron, ¿no? Una suerte de un líder que pueda justamente... un líder, claro, pero es que vivimos... Es una contradicción en sí misma, y sin embargo es la única esperanza que tenemos, o casi la única, porque la otra, diría yo, está en el otro lado de la pirámide del país, que son sus ciudadanos. Eso es precisamente lo que te quería yo señalar, porque si estamos reclamando una república, instituciones, y escuchamos, y es saludable ver a los jóvenes, a los ciudadanos en las calles reclamar por sus derechos, es que nos estamos olvidando o dejamos de ver a veces que hay deberes. O sea, si yo reclamo derechos, tengo deberes que cumplir. ¿Lo estamos consiguiendo o eso también es porque en algún momento, sí, pues... nos hemos sacado la mugre como ciudadanos en momentos de crisis para soportar cosas, y por ejemplo las mujeres jugaron un papel fundamental en la época de los 80, 90, por ejemplo? ¿O es que todavía nos falta avanzar también en ese sentido, de los deberes?
Bueno, es un paquete conjunto. Yo creo que el desarrollo de la construcción de un ciudadano viene necesariamente por esos dos lados, ¿no? Por ejemplo, algo fundamental como ir a votar en el Perú es las dos cosas, ¿no es cierto? Y creo que eso, por ejemplo, no, es algo que no se le da la importancia de vida, pero los peruanos llevamos 30 años o un poco más votando ininterrumpidamente, ¿no? Y eso es algo súper fundamental en la construcción de estos ciudadanos y de una cultura política. Yo, en mi libro anterior de hace unos años, siento que es una suerte de cuando yo defendía al electorado peruano, saqué un libro que se llamaba Ni amnésicos ni racionales, porque decía, y me parece que esta es una suerte de continuación, no pensando en la gente como electores, sino esta vez como ciudadanos, ¿no? Y creo, yo en general soy un bien defensor de algo que no me gusta nada es esa frase que se suele decir de los pueblos tienen, ¿no?, los gobernantes que se merecen, ¿no? Me parece que siempre uno mejor sería formularlo como tienen los líderes que sus élites le ofrecen, ¿no? Así es. Me parece mucho más justo. O ambas cosas, en verdad, ¿no? Porque el tema, y mi pregunta va un poco, digamos, a aquello que tú observas una década atrás, cuánto ha cambiado el país a este momento. Y en realidad quizás se ha agravado en términos de liderazgo, pero tampoco hemos madurado mucho, ni en el debate político, ni en la organización de ciudadanos que sepan decir las cosas. A veces, en realidad, la agrupación de los ciudadanos quiere ser innovadora, pero termina afiliándose a ideas o a pasados muy poco creativos. En otras palabras, en realidad, cuando se habla de la primavera árabe, de todos esos resurgimientos, siempre la nostalgia de mayo del 68, lo que nos está diciendo es que necesitamos republicanos, en verdad, sí, y actuantes, ¿no es cierto? Absolutamente. Ahí hay una debilidad fuerte. Absolutamente, y creo que es una debilidad que podríamos decir... Que tiene que ver también con institucionalidad. Por supuesto. Porque es la universidad, es varios centros donde la gente se forma, actúa y va aprendiendo. Absolutamente. Y el momento en que yo creo que la foto de la crisis republicana para mí, digamos, hay muchas, pero en los últimos años, la segunda vuelta Keiko Fujimori contra Ollanta Humala es el gran momento de crisis republicana, diría yo, cuando claramente es una segunda vuelta entre dos candidatos antirrepublicanos. La gente se lo ha olvidado, pero son los dos candidatos que siempre, durante 10 años, se negaron a firmar el acuerdo nacional. ¿No es cierto? Se disputó una segunda vuelta entre dos candidatos que no quisieron firmar el acuerdo nacional. Keiko porque lo veía como un antro de caviares antifujimoristas y Ollanta Humala porque lo veía como la continuación, un mecanismo institucional del modelo neoliberal. Por la razón que sea... Ninguno lo firmó. Ninguno lo firmó. Entonces creo que es el momento de crisis en general más seria, yo diría, de los últimos años sobre este tema. Y en realidad adolecemos pues de un frente político que agrupe a ese electorado que podríamos llamarle republicano. Levitsky le ha dicho pañagüista. Pero que algunas veces no es un frente político, es un frente de conciencia. Absolutamente, ¿no? Carente de representación. Aquí el ensayo que quiero rescatar tuyo es el de sobre Lucho Loaiza, justamente. Es decir, las conmociones espirituales y políticas de un país como México no han venido de los políticos. Ha venido de Octavio Paz, ha venido de... Eso es lo que nos está faltando un poco. Una élite que sea más persuasiva, más polémica y que no tenga miedo de meterse a fondo, como un poco lo estás haciendo tú. Y una élite que se comparte como élite, pues, ¿no? Sí, pues. Porque tienen esos beneficios. Normalmente, por ser élite, se pueden pelear más, meter más, sin que las consecuencias los arrastren, ¿no? Exactamente, ¿no? Y creo que parte... vuelvo al tema ¿no? Los que tenemos el privilegio y las condiciones de poder reclamar, fastidiar, bueno, hay que hacerlo, pues, ¿no? Forma parte de los deberes. Claro. Y en esta construcción de institucionalidades, de liderazgo, que decías es una contradicción en sí misma, ¿se debió esperar algo así, por ejemplo, o que eso avanzara un poco más en un gobierno como el de García, que si bien representaba un gobierno con un liderazgo muy claro, con una personalización muy clara, estaba sentada sobre más o menos un partido político estructurado? ¿Ahí se perdió alguna oportunidad? Yo creo que en general se ha perdido durante la década, ¿no? Yo no singularizaría. Me parece que en general el fracaso de algún tipo de frente republicano, institucionalista, centrista, creo que el fracaso es compartido por Toledo, por García, y yo diría que Humala en cierto sentido se suma a esa tradición. Creo que son políticos
que quedan definidos por su época, en realidad, más que ser unos políticos capaces de definir a su época, ¿no? Son todos unos políticos reflejo de la época. Y en ese sentido creo que todos han puesto su granito de arena en esta descomposición política del país, que ha corrido, hay que decirlo, porque después parece después parece un argumento muy pesimista. Ha corrido al paralelo a un gran progreso del país. Es decir, no podemos olvidarnos de esto. Conviven las dos cosas. Yo muchas veces, es una paradoja, muchas veces veo a nuestros políticos y digo, ¿cómo diablos esto sigue funcionando? Claro, ¿cierto? ¿Por qué tenemos clase política si tenemos tienes esta teoría tan, bueno, planteas la cosa de esta manera que me parece tan clara. El progreso económico nos ha vuelto más ciudadanos, curiosamente, ¿no es cierto? Por lo menos en las dimensiones materiales, seguramente. Y en la conquista de derechos, ¿no? O sea, sí, de alguna manera tienes más derecho a reclamar cuando tienes más poder adquisitivo, por alguna rara razón, ¿no? Pero en creatividad estamos cortos todavía. Creatividad política, ¿no? Bueno, deberían llamar a Alberto nuestros políticos. Muy bien, sí, justamente. Bueno, mañana lo hemos llamado a Alberto el sábado, para que esté con nosotros también en un encuentro interesante, porque es, a ver, ¿cuál es la verdadera agenda del Perú? Dejémonos de cosas. Importante. Hoy día tenemos presentación del libro de Alberto Así Raúl, es. Sí, en el Virrey. Editado por la Planeta, ¿no? Ciudadanos en República, cómo sobrevivir en la jungla política peruana. Gracias, Alberto, y felicitaciones, por supuesto. Un gusto, como siempre. 9:53, vamos a hacer una pausa y luego continuamos ya, con la última entrevista.